Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la sección Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge y un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre para mí es un gusto estar con ustedes. Pues ya saben que en este programa Brian nos habla cada 2 semanas sobre temas que tienen que ver con Israel o con el Oriente Medio, como es este caso, aunque podemos decir que el tema de hoy, aunque habla de gente que no son judíos, sí que tiene que ver con Israel. Estamos hablando del muy reciente referéndum que tuvo lugar en Kurdistán, en la parte del Kurdistán iraquí, ¿no? Sí, correcto. El lunes pasado, el 25 de septiembre, se celebró un referendo en el cual la consulta popular era muy sencilla. Lo que le preguntaban a todos los ciudadanos del Kurdistán iraquí era si ellos deseaban convertirse en un estado soberano e independiente. Estuvieron convocados 5,3 millones de personas, que eran las que estaban llamadas a poder participar de esta opinión pública, y ganó un 92% favorable a la independencia del Kurdistán. Es interesante porque esta zona del Kurdistán, desde los años 90, gracias a la gestión del presidente Bush, lograron cierta, eh, por decirlo así, autonomía de facto, ¿verdad? Para cuestiones del espacio aéreo y de las partes fronterizas, para evitar de que Saddam Hussein lo siguiera intentando exterminar, como hizo también a finales de los 80s y comienzos de los 90s. Y desde el año 2005, aproximadamente, esta región tiene, por constitución, es considerado un estado autónomo, ¿verdad? Y de hace algunos años dejaron hasta de recibir dinero, parte del presupuesto nacional de Irak. Pero ¿cómo llegamos, digamos, hasta estas circunstancias en las cuales nos estamos desarrollando en estos momentos? Hay que hacer ahí una pequeña reseña histórica como para poder comprender todo el trasfondo, no solo de cómo llegamos hasta ahora, sino de por qué genera tantas opiniones tan diversas con respecto al tema del Kurdistán. Y hay que hablar así en términos generales de que la región del Kurdistán, que es más extensa que solamente esta parte iraquí que está buscando independencia, y está contenido en 4 países técnicamente, que son, bueno, Irak, Siria, Turquía e Irán, que son las regiones que quedaron finalmente absorbidas por estos nuevos estados una vez que el Tratado de Versalles, la parte que tenía que ver, y principalmente el Acuerdo de Sèvres, una vez que fracasa este acuerdo, ¿verdad? Y se da la revolución turca, y a través del Tratado de Lausana, las zonas que habían sido ofrecidas a través del Tratado de Sèvres para los kurdos, para crear un Kurdistán, ¿verdad? Que sería la tierra de los kurdos, al final de cuentas quedó dividida en estos 4 países que ya había mencionado. Entonces estamos hablando que desde el año 1923 cualquier intención de los kurdos de tener su propia autonomía ha sido tirada, digamos, por la borda. De hecho, el único instante histórico donde ha habido casi una posición, o hubo en algún momento una zona kurda independiente, fue en el año entre 1945 y algunos meses de 1946, que fue la región iraní de Mahabad, ¿verdad? Que fue la república kurda de Mahabad, que era socialista, por cierto, y que, bueno, al final de cuentas terminó siendo destruida y absorbida por el resto de Irán. Entonces fue el último intento que se había hecho en el siglo pasado, y en este siglo, ya en pleno siglo XXI, la única región así como kurda que se ha proclamado con cierta independencia es la región kurda siria de Rojava, ¿verdad? Que bueno, el término Rojava lo único que significa es occidente, ¿verdad? Que sería como, por decirlo así, el Kurdistán septentrional, o el Kurdistán sirio, por decirlo de alguna manera un poco más exacta. Cada intento de independencia que han buscado los kurdos tienen un factor en común, y es la oposición de un mismo Estado, que es Turquía, ¿verdad? ¿Y por qué la insistencia de Turquía de querer evitar la autonomía de las regiones kurdas? Bueno, primero que nada, dentro de los territorios del histórico Kurdistán, Turquía es la que tiene o alberga la mayor cantidad de kurdos en el mundo, ¿verdad? De los
y 23 millones aproximadamente de kurdos que hay en el Oriente Medio, hay 15 millones que viven directamente en Turquía. Y cualquier intento de independencia en los otros países de Oriente Medio le genera temor a Turquía de que en algún momento, como ya se ha intentado en algún momento, estas regiones kurdas que tienen ellos bajo administración quieran también seguir el mismo ejemplo y transformarse en estados soberanos, que llamen a un referendo o que sean revueltas, como en algún momento se ha dado, ¿verdad? Con el famoso Partido de los Trabajadores Kurdos, con el PKK, que ha causado tantos dolores de cabeza, digamos, no solamente al gobierno de Erdogan, sino a cualquier otro gobierno que ha estado anteriormente que ha visto una amenaza a la existencia, digamos, de la insistencia de los kurdos en poder determinarse como un estado soberano e independiente. No sé si querés hacer alguna acotación al respecto, Jorge. No, 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 me parece que estás poniendo todo en su orden. Ok, luego están las otras regiones kurdas que también tienen que llamarnos la atención respecto digamos, cuál es la magnitud de esto que está pasando, que de hecho es un momento histórico apenas comenzando este siglo, ¿verdad? Y un siglo después de que se dieron todas las divisiones del Medio Oriente. En Irán hay aproximadamente 8 millones de kurdos, lo cual también provoca cierto temor por parte de las autoridades iraníes, a pesar de que los kurdos pues, no representan más allá del 7% de la población total de Irán. En Irak, que es en este caso hay aproximadamente 6 millones de kurdos, y en Siria, que es la zona tal vez de interés donde hay menos cantidad de kurdos, pero que, como ya habíamos mencionado, la zona de Rojava había logrado desde el año 2013 cierta autonomía no reconocida internacionalmente, ¿verdad? Aunque ellos dicen que han proclamado la existencia del Estado kurdo septentrional, que son 2 millones de personas aproximadamente. ¿Por qué, digamos, es tan preocupante en estos casos también? Por la misma razón que con Turquía, ¿verdad? Que se empiecen a dar procesos de autonomía y finalmente busquen independizarse todas estas regiones y que puedan crear ya sea un único estado kurdo gigantesco, ¿verdad? Lo cual está en realidad muy complicado y que se pueda dar de esa manera, puesto que dentro de las mismas poblaciones kurdas hay muchas diferencias de carácter político y además que ningún estado, una vez que ha obtenido territorio, va a querer renunciar, digamos, a ese territorio, ¿verdad? Yo creo que hay un caso casi alienígena en el Medio Oriente de Estado que una vez que ha ganado un territorio, ya sea por la lucha armada o por acuerdos internacionales, haya cedido ese territorio en aras de intentar llegar a una situación de pacificación, ¿verdad? Que creo que no necesito ahondar mucho para saber qué Estado es el único que se atreve a echarse para atrás en los territorios conquistados o los territorios otorgados por acuerdos internacionales. Entonces, ningún Estado está dispuesto a ceder nada de lo que ha ganado, porque obviamente también estamos hablando de regiones. Por ejemplo, en el caso muy puntual de Irak, estamos hablando de que en el Kurdistán iraquí hay petróleo, ¿verdad? Que aunque ya hemos sido claros en que no todos los conflictos tienen un componente de recursos ni un componente económico, pues en este caso muy particular, la existencia de esos yacimientos de petróleo también hace que algunos grupos políticos se froten las manos, ¿verdad? En cuanto a lo que puedan negociar, a lo que puedan hacerse con ese control. De hecho, una de las amenazas que había hecho Turquía en el caso de que se quisiera llevar a cabo esta independencia kurda fue cerrarles el paso para que no pudieran exportar el petróleo, que lo hacen a través de Turquía por medio de unos oleoductos, ¿verdad? Que pasan debajo del país. Este referendo tuvo varias particularidades. Bueno, primero que de esos 5,3 millones, como decía inicialmente, un 92% votaron a favor de la independencia, lo cual es el primer paso, ¿verdad? No vamos a decir que automáticamente, ahora por aprobarse este referendo, ya automáticamente el Kurdistán se va a declarar libre y soberano, ¿verdad? O independiente, sino que esto puede ser un proceso que puede tomar un par de años quizás, mientras se hace la otra parte, digamos, ya está el primer paso que es el de la consulta popular, donde un porcentaje
aplastante, ¿verdad? Quiere de verdad independizarse de Irak, con quien de todas maneras ya no sentían mucho vínculo de carácter político o nacional, ¿verdad? Los kurdos primero han sido abandonados a su suerte en cuanto a cuestiones de presupuesto y se han aprovechado, digamos, de esta autonomía que les han brindado desde el 2005 para poder hacer su propia economía basada en la exportación de petróleo y negociación con otros países. Además de este paso, el siguiente va a ser hablar diplomáticamente con varias naciones y llegar a acuerdos que pueda ayudarles a salir adelante y dar el último paso, que sería ya la proclamación de independencia. En realidad esto es un proceso que va a ser bastante largo, que va a ser complejo, no es para nada sencillo tratar de convencer a todos los países del alrededor de que no se van a convertir en una amenaza, y esa va a ser, digamos, como la tarea más compleja. Sí me llama la atención de manera triste y negativa, en cierto modo, la posición que ha tenido Estados Unidos con respecto a este tema del Kurdistán iraquí, puesto que el llamado que ha hecho Donald Trump y el gobierno estadounidense en general es a no dividir Irak y tratar de mantener un gobierno de unidad para tratar, uno, de luchar contra los resabios que quedan del Estado Islámico, que en realidad ya es una agrupación que se ha debilitado mucho y se ha tenido que desplazar hacia otras zonas. No representan en realidad pues una amenaza directa en estos momentos para ni para Irak ni para ninguna otra zona de los alrededores. En realidad pues ya lo han logrado aplastar con bastante fuerza. Y por otra parte, la idea de que Kurdistán pueda existir, yo creo que no han sabido leerlo correctamente, porque de una u otra manera el Kurdistán, siendo aliado de los Estados Unidos, podría eventualmente convertirse en un equilibrio que no se ha logrado desde que el propio Estados Unidos fue el que se encargó de desequilibrar la región una vez que se dio la invasión a Irak en el año 2003, ¿verdad? Obviamente no estoy culpando a Donald Trump de lo que pasó en el 2003, porque eso tiene una responsabilidad directa, y ni siquiera de lo que ocurrió con el gobierno de Obama, ¿verdad? Que en realidad pues en ese aspecto no mejoró nada de lo que anteriormente estábamos viviendo, pero sí me parece muy mal asesorado en esa parte de no querer aprovechar este entuerto que está ocurriendo ahí en la zona iraquí como para poder crear un eslabón o un enclave pro-occidental dentro de una región en la cual el chiismo o el movimiento de Irán, de la revolución iraní, ha tomado mucha fuerza en los últimos años, ¿verdad? Que esto también lo hemos comentado en otras columnas. Entonces, la existencia de un Estado kurdo puede llegar a eh, tratar de bajar un poco el impacto que está teniendo en estos momentos Irán dentro de la región, y me parece que esa idea de Estados Unidos de intentar tratar de quedar bien con Turquía para que Turquía no se enoje y se vaya eventualmente a ir a la acera del frente, pues sí me parece un poco desafortunada. Yo creo que más bien Estados Unidos, como potencia que es, podría presionar a Turquía para que Turquía sea quien tenga que bajar el tono y no al revés, ¿verdad? Que no siga siendo Occidente quien se le ocurra estar bajándose ellos el tono para no molestar a Turquía, ¿verdad? Que ya en otros aspectos se ha hecho inicialmente. Por ejemplo, cuando Turquía ha amenazado con quitar el muro antimigrante para que no lleguen hasta Europa, y luego las amenazas que han tenido en los últimos años, que se ha ido a coquetear más con Rusia y con Irán. O sea, yo creo que ya va siendo tiempo de restarle un poquito de esa mala crianza que tiene el gobierno turco, que en realidad le ha generado mucho daño a Occidente. Por otra parte, ahí está la posición de Rusia también con respecto a este tema del Kurdistán. Y si bien Rusia tiene de aliado a Irán y a Irán no le agrada mucho la circunstancia de que se pueda crear un Estado kurdo, los rusos están dispuestos a poder sacarle provecho a esta circunstancia. De hecho, este mismo jueves 28 de septiembre salió una nota en Sputnik, ¿verdad? Que es una de estos diarios rusos, donde decía que Rusia está dispuesta
a que la empresa Gazprom, que es de capital ruso, se pueda instalar en el Kurdistán para la explotación petrolera, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos, si bien tienen fuertes alianzas con Irán, que puede ver en la existencia del Kurdistán una amenaza, por el otro lado, pues Rusia tiene sus propios intereses, algo que no nos ha sido ajeno nunca, ¿verdad? De señalarlo abiertamente y que los países tienen fuertes intereses y agendas propias que los hace cambiar un poco las políticas en algunos temas, ¿verdad? Luego tenemos, obviamente, el aspecto de la alianza con Israel que tienen los kurdos históricamente, no solamente en este caso tan particular del referendo, sino que desde hace muchísimos años Israel y los kurdos tienen una posición bastante amigable, ¿verdad? De hecho, yo creo que Israel se siente muy identificado con el tema de los kurdos, de una nación que no tenga un Estado, ¿verdad? Que pueda proclamarse independiente. E Israel es de los únicos que han dicho abiertamente que apoyan, digamos, este referendo, a pesar de que posteriormente tuvieron que bajarle un poco el tono, quizás con una llamada de atención de los Estados Unidos para no desestabilizar más la región. Y esto también hace temblar tanto a Irán como a Turquía, ¿verdad? El hecho de que eventualmente la existencia de un Estado kurdo aliado con Israel modifique radicalmente el bloque de alianzas que durante muchísimos años se han estado gestando en esa región y que se han encargado de tratar de golpear una y otra vez al Estado de Israel, aunque han fallado, ¿verdad? Por supuesto, pero igual no deja de ser interesante esta modificación que se podría dar si eventualmente los kurdos llegan a tener una independencia y que cambiarían radicalmente la visión que hay del Medio Oriente y las relaciones con Israel. Ya han cambiado en algunos aspectos con esta moderación que han tenido los árabes, que han comprendido de que Israel no es la amenaza directa que ellos tienen, sino Irán, pero con la existencia de un Estado kurdo, este rompimiento del paradigma sería profundo, ¿verdad? Entraríamos completamente a una era muy nueva y habría modificaciones que realmente impactarían la política del Medio Oriente con respecto a las relaciones que hay entre Israel y el resto de los vecinos. Jorge. Bueno, sí, solamente quería que apuntásemos un poquito de dónde sale el Kurdistán, de dónde salen los kurdos. Es decir, es un pueblo que no aparece por generación espontánea a principios del siglo XX, sino que, aunque no contaban con un Estado propio, es una etnia que lleva muchísimos siglos en la zona, que son musulmanes, pero no son árabes, ¿no? No, los kurdos de hecho son pues un pueblo milenario, ¿verdad? De hecho, por ahí creo que, si no me equivoco, en textos religiosos aparece la zona de Kurdá o algo así, o Kardá, o un nombre así parecido, que es el que da origen principalmente a la existencia de los kurdos. Como bien dices, los kurdos no son árabes, son un pueblo indoeuropeo que están pues en Asia Occidental y están, bueno, repartidos en todas estas regiones que ya habíamos hablado inicialmente. Hay kurdos de mayoría, que la mayor parte de ellos son musulmanes suníes. Esto es un tema interesantísimo porque a pesar de los roces que ha tenido, por ejemplo, Occidente con los musulmanes en los últimos años, con los kurdos hay como una moderación natural, principalmente tiene que ver por el origen étnico, ¿verdad? Que tienen los kurdos que los hacen diferente a a los otros pueblos musulmanes. Están también, hay otros kurdos de origen cristiano, hay kurdos también yazidíes, ¿verdad? Que es una minoría de la que se habla muy poco y que quizás en algún otro momento me gustaría hablar de ellos en una columna. Y hay una minoría también de kurdos judíos, ¿verdad? Que de estos judíos están desde la propia época de los exilios hebreos, ¿verdad? Y en algún momento también los kurdos, ya en la época moderna, cuando se habla de los judíos, en el año 1968, si ahorita no me falla la memoria, cuando se dio la persecución contra los judíos de Irak, fue a través del Kurdistán iraquí que los judíos lograron salir de ahí y poder asentarse en Israel, ¿verdad? Que hay una
como una alianza natural entre los kurdos y los judíos que se ha mantenido durante todos esos años, ¿verdad? Y a pesar del exilio, hablando ya en épocas bien antiguas, a pesar del exilio, muchos judíos decidieron quedarse en esa zona porque se sintieron como que si estuvieran en casa, ¿verdad? Pero sí, en realidad son un pueblo que tiene miles de años de estar asentados en esa zona y que lo que han carecido, por lo menos desde la existencia del Estado moderno, es de una autonomía que les permita empoderarse como tiene que ser, ¿verdad? Como habíamos dicho al comienzo, a principios del siglo XX, se podría haber dado esta autonomía, pero las propias revueltas de los turcos, al final de cuentas, y además la división que se hace del Medio Oriente, creando estados como Siria, como Irak o Irán, ¿verdad? Lo que hace es que al final de cuentas, pues queden los kurdos como una nación, ¿verdad? Pero sin un estado soberano en el cual puedan tener su propia autonomía. Pero realmente, o sea, estamos hablando de un pueblo que tiene pues demasiados años de existencia y ya va siendo hora que realmente puedan tener su propia autodeterminación como estado soberano. Muy bien, pues con estas palabras vamos a despedirnos por esta ocasión, en esta entrega, y volveremos dentro de 2 semanas para volver a abordar algunos de los temas candentes en relación al Oriente Medio. Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, desde Costa Rica. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.